El lateral izquierdo llega desde Bioño y es Saúl García. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de que veas el vídeo, necesito que me hagas un favor. Dale like al vídeo, suscríbete para que la comunidad pueda seguir creciendo y por último, déjame tu opinión. Bueno, amigas y amigos del canal, a la doblada 10º fichaje y además llega de casa, es un canterano del Racing, exjugador también del primer equipo, como es Saúl García Cabrero de Bioño de Piélagos, 1,83 m, que puede también jugar además de lateral izquierdo como extremo ocasionalmente y que es un jugador que viene con una dilatada experiencia en lo que es segunda división. Mucho le recordaréis, evidentemente, no tanto quizás por canterano del Racing, sino especialmente por ser integrante y de qué manera de aquel equipo conocido como el Racing de los Cojones, aquel equipo que después de eliminar, siendo de segunda B, al Sevilla en primera y al Almería, se plantó frente a la Real Sociedad y antepuso lo que fue la dignidad al terreno deportivo, aquel Racing que ante los impagos de Harry, las tropelías de aquella directiva y de las anteriores de las que ya venía esa circunstancia, pues dijo, hasta aquí hemos llegado y ojalá solo que la justicia pues haga honor a su nombre y que, pues hombre, después de lo de Perni, algunos pues creemos un poquito menos, a ver si con lo de Harry finalmente es así y puede entrar en prisión, aunque el daño que hicieron al Racing realmente es irreparable por mucha cárcel que puedan pisar. Pero en definitiva, 10º fichaje y es Saúl García, que viene de jugar prácticamente nada este año en primera división en el Deportivo Alavés, ha rescindido con el Alavés y firma para las 2 próximas temporadas con el Racing. El acuerdo ya estaba cerrado ayer, lo contó incluso Roberto en el diario AS, hoy lo han hecho oficial. Ya Martija en la presentación pues venía a decir lo mismo que dijo en su momento con Joaquín Ezquieta, que había buenas sensaciones y que esperaban poder cerrarlo en las próximas horas. Es el latiguillo que tienen que usar evidentemente cuando no es oficial la contratación todavía. Quiero decir oficial que la hayan anunciado, porque realmente el acuerdo ya estaba cerrado el día anterior. A ver, futbolísticamente, Saúl es un jugador muy ofensivo, lo decía antes, puede jugar incluso como extremo. Acordaos que aquí incluso intercalaba su posición con Iñaki, a veces jugaba Iñaki de lateral, a veces jugaba de extremo, más sobre todo el año de segunda división B con Paco. En segunda sí que es cierto que Saúl era mucho más lateral, incluso ahí quedó relegado igual a un segundo plano ya al final, con Álvaro García, el que estaba en el Rayo Vallecano como extremo, e Iñaki como lateral, pero es un perfil de jugador muy ofensivo que en segunda división viene siendo una garantía. Realmente junto a Íñigo Vicente es el jugador que tú le ves y dices, es una garantía para jugar en segunda división. Sabes que te va a cumplir en la categoría, aunque quizás ese perfil de lateral ofensivo, pues vamos a ver cómo puede encajar con Romo, aunque yo creo que en el lateral derecho, viendo un poco los amistosos y los diferentes compromisos, creo que Unai Medina va a ser el que se ocupe del lateral diestro, y en el lateral izquierdo, pues hombre, Satrústegui a mí me parece mucho mejor central que el lateral, así que me imagino que al fichar a Saúl también la apuesta vaya por ahí. Pero es un jugador que su trayectoria deportiva es muy dilatada. De hecho, en el último año del Racing, el de segunda división, que bajamos a segunda, el año de Paco y que luego llegó Pedro Munitis, lo vendieron o mejor dicho, se comprometió con el Depor de La Coruña en primera división y lo dejó cedido del mercado invernal al mes de junio en el Racing. Luego ya volvió al Depor. A raíz de ahí, pues realmente en primera división no ha tenido continuidad, pero sí que en segunda división lo ha tenido. Por ejemplo, en el Depor, en primera división, contando todas las competiciones, jugó únicamente 2 partidos en la temporada 15-16, lo que le valió para irse cedido esa misma temporada al Tenerife en segunda, donde sí jugó en media temporada, 20 partidos, prácticamente jugarlo todo. Siguiente campaña, llega al Girona en segunda división, un equipo que asciende, pero que él no tiene mucho protagonismo. Media temporada juega 7 partidos y entonces sale cedido al Mallorca, donde juega allí 11 encuentros en media temporada. Bueno, pues a mitad de camino, ¿no? Siguiente temporada la arranca en el Depor, tan solo un partido en primera división y se va cedido en el mercado invernal al Numancia de Soria, donde juega 22 partidos, que es un poco la cifra que realmente pues, puedes manejar cuando vas media temporada. Siguiente campaña, la 18-19 en segunda división, juega 24 partidos con el Depor, se asienta bastante en lo que es la competición, pasa el año entero ahí y es un año que tiene bastante rodaje en el equipo. Siguiente campaña, 19-20, la inicia en primera división con el Alavés, no juega nada y es en el mercado invernal cuando se va al Rayo Vallecano, que juega 21 partidos en segunda, que es un porrón de encuentros. De hecho, llega a jugar contra el Racing en aquel partido en los campos de Sport donde pues, se hizo sin público en la última jornada de Liga, o mejor dicho, estuvo convocado
en ese encuentro. Y después la siguiente campaña, la 2021, la inicia en el Sporting de Gijón, es la mejor campaña, juega 39 partidos en segunda división, 34 de ellos como titular, a un muy buen nivel. Y luego la siguiente campaña es la última en el Alavés, que inicia con el equipo, que juega únicamente 2 partidos y donde realmente pues este año, teniendo contrato una temporada más, pues ha buscado su salida y finalmente ha recalado en el Racing. Yo creo que es un fichaje interesante para el equipo porque al final es lo que digo, es de las garantías que has firmado. Son 10 jugadores, muchos de ellos apuestas para lo que va a ser la categoría, pero este sabes que ha cumplido en segunda división y que lo ha hecho bien. Es un caso similar al de Íñigo Vicente, que es cierto que en primera división pues no le han dado bola, pero cuando está en segunda ha cumplido, por lo que vamos a ver luego finalmente su aportación en el terreno de juego, pero ya es un fichaje, joder, que llega con un poquito más de cartel y que además es un jugador que sabemos que al estar aquí en casa pues siempre va a querer dar ese plus. Y hay una particularidad con Saúl que igual la gente no sabe, pero llegó a ponerse el brazalete de capitán del Racing. Fue en la temporada 14-15 en un partido frente a Osasuna, momentáneamente, pero sí que lució el brazalete del Racing, como os pongo ahí en la imagen, con Sisi, el jugador de Osasuna, por lo que es un jugador que, bueno, pues que ya sabemos que tiene un cierto empaque. Aquí ha jugado 78 partidos con el Racing, ha jugado más de 160 en segunda división, es un jugador ya contrastado en la categoría. Vamos a ver ahora luego el resto de incorporaciones. Creo que es interesante el 4 fichajes y los 4 probablemente con cartel titular. Esto quiere decir que creo que fichar un central, eso como el comer, me parece indispensable ahora mismo fichar un central de características que sea un poco rápido. Un centrocampista a mí no me gustaría nada, la verdad creo que encajaría muy bien para poder hacer un poco ahí encaje con Íñigo, con Tienza, con Aldasoro. Un cuarto centrocampista creo que es necesario porque el nivel de Borja Domínguez en la pretemporada pues no está siendo para ser demasiado optimistas, aunque es cierto que cuando se le firmó él rescindió en un equipo de segunda división y por tanto hay que gastarse la pasta si queremos no contar con Borja Domínguez. Son las cosas que hicieron al final del año pasado Guillermo Fernández Romo y Víctor Alonso con la planificación de la plantilla. Creo que también es necesario un extremo diestro, únicamente está Alfon. Creo que Dallison le va a venir mejor rodarse más, jugar partidos en segunda división RFF y de vez en cuando poder apoyar, pero creo que sí que hace falta un extremo diestro de categoría, como diría Kiko. Y luego en la parte de arriba, yo creo que un delantero es fundamental. Yo ya digo, confío mucho en Cedric, pero creo que frente a la incógnita que puede ser Mateus y las dudas que pueda generar Peque, creo que es un jugador que hace falta tener un acompañamiento, un delantero de cartel en segunda división en esa posición. Son los 4 fichajes que yo haría por delante y luego evidentemente pues habría que buscar salidas. En la línea de defensas de centrales creo que puede haber salida de 2 centrales por un poco el número de lo que hay. Pues creo que Juan es posible que sea mejor para él una cesión a un equipo en el que juegue muchísimos partidos como fue en su momento en el Ebro. Creo que Bobadilla tendría poco espacio si llega a un central también de cartel. Y luego en la parte de la medular lo que ya cuento de Borja Domínguez, que es un poco pues lo que podemos así barruntar de las salidas que pueda haber en cuanto al nivel de la plantilla. Pero en definitiva, este vídeo era para hablar un poco de Saúl García, así que ahora como siempre llega vuestro turno. Si el vídeo os ha gustado, darle a like, suscribíos para que la comunidad pueda seguir creciendo y por último dejadme vuestra opinión. ¿Qué os parece la llegada de Saúl? ¿Creéis que con Saúl el 4-2-3-1 sigue siendo posible? Que igual se puede incluso jugar con línea de 5 en defensa. En definitiva, opinad lo que queráis. ¿Qué os parece el mercado de fichajes del Racing? ¿Ficharíais, como yo os digo? ¿Ficharíais alguna otra posición? En definitiva, dejadme lo que queráis, que lo podéis hacer aquí abajo en los comentarios o después en mis redes sociales. Muchas gracias como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.